haya más participación, ¿no? Y también estemos un poco más despiertos, ¿no? Yo entiendo que clase de gramática a las 7 de la mañana es algo que es muy difícil, ¿no? En cualquier lado y de cualquier lengua. Entonces, bueno, ahora que estamos un poco más despiertos, pues ojalá facilite un poco la comprensión de los temas, por un lado, y segundo, algo que les escribí ayer eh, por el Facebook, ¿no? Es que pues las dudas que vayan quedando, pues las vayamos apuntando y las intentemos sacar antes de acabar el semestre, ¿no? En ese sentido, pues les decía también en el mensaje de ayer que según los temas que tenemos para este semestre, pues nos falta ver en realidad dos cosas, que son los interrogativos, por un lado, y por el otro, también eh, las formas que se usan, digamos, con estos mismos interrogativos, con otros sentidos, ¿no? Ya habíamos hablado en general que una cosa que podemos llamar oraciones relativas, pues se utilizan estos elementos y no solo, ¿no? Otras que tienen otras funciones se emplean también, se crean también a través de estos recursos lingüísticos. Entonces, va a ser importante que aprendamos a distinguir cuando se está preguntando y cuando se está, no sé, caracterizando una cosa o diciendo en qué momento sucede, ¿no? Entonces, bueno, esos pocos usos, más bien esos usos que son bastantes en realidad, los vamos a ver ya en lo que queda de este semestre y en esta semana, pues el chiste es más bien, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora y para poder hacerlo, vamos a pues intentar pues representar, aunque no estemos en el salón, ¿no? Aunque sea nada más oral, una obra de teatro, ¿no? Y entonces, antes eh, pues de meternos a la gramática, y esto va a implicar que veamos un tema que no estaba contemplado, pero que pues no va a ser tan complejo, espero, pero con eso ya vamos a tener herramientas para poder acercarnos a esto. Ahora, de la tarea pasada, pues creo que solo una persona la había subido, entonces pues la revisaremos cuando haya más tareas, digo la de optativo imperativo. Igual en este caso, en este texto vienen un montón, ¿no? Entonces va a servir de repaso. Y lo de la traducción del texto de Sopo, bueno, ese tampoco lo han subido tantas personas, entonces mejor ya no le dediquemos tiempo a verlo en clase. Yo les mandaré en estos días las observaciones a las traducciones que han subido, y entonces si no lo han hecho, pues súbanlas, ¿no? Entonces, antes de proceder con la clase de hoy, entonces, preguntas de estas instrucciones, primero, y segundo, preguntas sobre los temas vistos en las últimas clases. Yo no tuve la traducción porque yo la subí, pero en la de la tarea de imperativos. Sí, que creo que acabas de comentar, ¿no, Saraí? ¿Fuiste tú? Que la- Sí, 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 justo la acabo de ver. Digo, ya no da tiempo, no me dio tiempo más bien de integrarla, ya porque fue hace ratito. Entonces, pues la idea es tradúzcanlas, ¿no? Y ya las revisamos el viernes. Insisto, ¿no? Ahora, igual que estamos más despiertos, puede ser menos tedioso, sí, quizás empezar a ver ejemplos de gramática desde el principio, entonces podemos darle un tiempo como más considerado a la revisión de la tarea, pero sí sería preferible que todo el mundo la subiera, ¿no? Entonces, les conmino a que lo hagan, pero digamos, eso es de la instrucción, ¿no? Sobre las instrucciones, además del comentario de Sarai, ¿hay alguna otra duda? Ok, si con las instrucciones no hay, con lo visto hasta ahora, ¿hay alguna otra duda? Digo, se vale decir todo el semestre, pero en dado caso va a ser, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero, ok, bueno, si nadie tiene dudas, entonces pasemos a hablar, pues, de las obras de teatro, ¿no? Primero yo les quiero preguntar ¿ustedes qué creen? ¿Había teatro en la época prehispánica? ¿Han escuchado algo de esto? ¿Saben algo al respecto? ¿No había teatro? ¿Qué es lo que podemos considerar de este tema en específico?
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, creo que como teatro como tal no existía, pero sí habría, por decir en este caso, había lugares para expresar, para realizar expresiones, ¿no? Como había en la Casa de Canto, en Texcoco al parecer había lugares, todo el centro de Texcoco era precisamente un centro de arte, centro de poesías, ¿no? En balde, el Rey Poeta. Entonces probablemente con obras de teatro como tales, probablemente no, pero sí ya en el periodo colonial probablemente sí, para, como lo había comentado, ¿no? Para las relaciones religiosas que se pudieron observar. Ok, David, la pregunta le estás dando en realidad al punto clave, pero que hay que, digamos, elaborémosle un poquito. Entonces, nada más para entenderlo mejor, ¿a qué te refieres cuando dices teatro como tal? Sí, me refería por decir que habría, ¿cómo se llama? O sea, un lugar, como lo conocemos, ¿no? Occidentalizado, ¿no? Quizás, si una representación en un momento de una ceremonial, donde había una víctima que representaba a cierto dios, a cierta deidad, el sacerdote y en sí el púlpito, ¿no? Bueno, no el púlpito, sería erigido en medio de una plaza con todas las personas abajo, nobles, más iguales, probablemente hasta a lo mejor representantes de algún otro lugar de conquistado o por conquistar o aliado, y que se hiciera la representación por medio de un sacrificio humano para dar a alimentar a los dioses, ¿no? O sea, pero como tal, así como le comento en occidental, así de el primer acto, segundo acto, tercer acto, comenzamos, pues, no. Ok, perfecto, David. Entonces, lo que dice David es, no era exactamente lo que nosotros desde el occidente llamaríamos teatro, pero pensando en que la representación es parte fundamental del teatro, en ese sentido se habría y tendría un valor ritual, ¿no? Bertrand, tú levantaste la mano. Sí, levante la mano porque recuerdo de una vieja nota, bueno, ahí no he investigado más a fondo el tema, pero yo recuerdo que hace unos años, Luis Alberto Martos, que es un arqueólogo, mayista, había comentado el descubrimiento de un teatro, ahí pues lo pongo entre comillas, es decir, un espacio dedicado a la representación de ciertos relatos. Bueno, ahí no entra tanto en detalles sobre el contenido de que se podía poner, pero lo que planteó ahí con su equipo, en la que existía en plan de Ayutla, Chiapas, un espacio que podía tener un aforo aproximativo a diferentes núcleos, dentro del núcleo ahí, del sitio donde se puede hacer representaciones, entonces por eso lo llamaron teatro. La nota está ahí, está como boletín de Lina, de hecho. Pero ahí me llama mucho también la atención, como David, que se aplique un término totalmente occidentalizado, que es la suma representación. De hecho, antes siquiera de lo que es el relato como tal novelizado, que es el teatro griego, ¿no? De cómo lo vamos ahí poniendo como una visión totalmente occidental sobre un asunto que no lo es. Basta con ver ahí lo que pasa con lo que se llama teatro kabuki o teatro no en Japón, que son otras formas de representaciones y que poco tiene que ver con nuestra realmente representación occidental, pues de una acción, a fin de cuentas. Entonces, a eso estoy totalmente de acuerdo con David en ese sentido como tal. No me parece a lo mejor el término de teatro más adecuado, pero en ese sentido, Mauro, pregunta para ti. ¿Cuáles evidencias lingüísticas tenemos en Nahuatl pues, de un género literario que se podía acercar o que tendría sus propios códigos de redacción, hasta de pronunciación o de contenidos? Ok, bueno, dejemos esa pregunta para un ratito más adelante. Sigamos viendo antes de dar una respuesta. eh, pues más bien la opinión del resto del grupo, ¿no? Nada más antes de eso, Bertrand, si tú puedes pasarnos la nota, estaría muy interesante
digo, es de otra área o otra subárea cultural, si quieren, de otro grupo étnico, pero igual, bueno, sabemos que incluso si dudamos del término Mesoamérica, hay características generales en el área, ¿no? Entonces, eso nos podría ayudar. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga, ya nos puso Bertrand la nota, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna idea de esto que han formulado Bertrand y David. O en su experiencia más etnográfica, si también han ido a comunidades, si han visto representaciones de teatro, ¿creen que o representaciones de comunidades, creen que esto de alguna manera se pueda conectar con esta idea del teatro prehispánico? Sí, Sofía. Bueno, creo que aquí cabría preguntarnos como, pues sí, o sea, bueno, igual ya lo comentar un poquito, pero ¿cuál sería el propósito de una representación teatral? Porque dentro de lo que consideramos teatro tiene que ver con entretenimiento, con narrativa, con arte. Y pues sí, o sea que igual dentro de lo que ya mencionaron, igual y en ese entonces lo que, pues sí hubiera sido una cuestión mucho más religiosa o ritual. Quién sabe, por ejemplo, como qué tipo de cosas existían apuntadas hacia el entretenimiento. Seguro también existe. Ok, justo ahí hay una distinción que pone Sofía de relieve, ¿no? Entre lo ritual y el entretenimiento, ¿no? Entonces habría ahí que pensar en dos funciones discursivas y sociales completamente distintas. Pero bueno, también Sofía Matlalin, ya que ya está de vuelta con nosotros, sí, también ella alzó la mano. Bueno, yo creo que podremos hablar de esta representación como una teatralización y más allá de que sea como para entretenimiento o una cuestión religiosa, vaya que para las comunidades nahuas esos límites se desdibujan. El entretenimiento o lo que tiene que ver con una cuestión de aprendizaje cultural local, ¿no? Yo en mi experiencia estuve trabajando con algunos compañeros nahuitas y hacíamos representación teatral de cuentos o narraciones originarios de las comunidades nahuablantes del centro. Y la verdad es que en esa experiencia nos encontramos con cosas así insólitas que no esperábamos. Una de ellas fue una abuelita de una de las compañeras que es de Puebla, realmente no me acuerdo de qué zona, pero ella estaba como platicándonos que cuando vio nuestra representación, eso la abocó totalmente a su infancia, cuando para, pues sí, entretener, también para educar y formar culturalmente a las comunidades, se hacen este tipo de representaciones de cuentos que pues son populares incluso para las comunidades hispanohablantes, como de Tlacuache y el zorro, ese sí que es como medio conocido, el hombre que no creía en sus muertos, estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, pero también el aprendizaje para ofrendar, que es como sí entretenimiento, porque el Día de Muertos es pues, obviamente entretenimiento, pero tiene muchísimo que ver con lo ritual, lo espiritual y con todas estas cuestiones. Yo creo que el teatro, justo como ya se dijo, pues solo es como una categoría, ¿no? De lo que hemos construido en torno a lo que pensamos que es la representación para, de historias. Sin embargo, yo creo que el náhuatl en sí mismo es una lengua, bueno, desde mi vivencia, ¿no? Es una lengua bastante teatralizante. No sé si algunos recuerda los videos que les colgué del profesor Teutl, si lo han escuchado hablar. El profesor es sumamente teatral, pero tremendamente, y su manera de hablar, su respiración, sus ademanes, las palabras que escoge. Incluso creo que podríamos decir que cuando se habla de ciertas, en Piltlactoli o en reverencial Tlactoli, por la cuestión de respeto y así que en la que te estás dirigiendo hacia una persona con una jerarquía mayor, hay a veces teatralización cuando se hacen unas perimentas o se acuden como a los consejos o vas con un abuelo, con un play, alguien importante en una comunidad,
hay incluso teatralización para, pues, esos rituales. O sea, creo que en medida de que hay mucho tipo de rituales para varias cosas, ¿no? O sea, y estos límites, como digo, están desdibujados, pues incluso contemporáneamente podemos hablar de esa teatralización, aunque no sea así como decían ya, con un guión, con actos, personajes, etcétera. Ok, justo, bueno, la experiencia de Sofía es bastante particular porque además, como nos contaba, pues ella ha participado en representaciones en comunidades nahuas, ¿no? Entonces, digamos, ese es como la vivencia actual, ¿no? Y sin duda alguna, algo que creo que pone de manifiesto Sofía, aunque creo que no lo enunció así en realidad, es que se ve que hay cierta relación entre, pues quizás ciertas características de la lengua, ¿no? Es lo que ella llama lengua teatralizante, que digo, no sé, estaría bueno esto darle como de seguirlo hasta sus consecuencias máximas ya en términos lingüísticos, porque creo que no se ha hecho, ¿no? Entonces estaría bueno ver por ahí qué hay, pero además, o sea, justo como que conecta, ¿no? Contaba esta experiencia de la abuelita que vio la obra y se sintió como conectada con su infancia. Justo creo que pues estas formas de expresión teatral, ya es aquí estoy hablando yo un poco como de lo que he leído y así, ¿no? No es que alguien haya dicho exactamente lo que estoy diciendo. Y entonces, lo digo por si me equivoco, pues sepan que es error completamente mío, ¿no? Parece que conecta con una tradición, pero además establece ciertas relaciones dentro de la comunidad de cierta manera que permiten, pues también observar la historia que medio colectiva que se mantiene dentro de las comunidades, ¿no? Y justamente traigo esto a colación porque en realidad ahora yo he estado pensando más en el teatro nahua, ¿no? Y esta es también mi experiencia personal, a razón de unos comentarios que hace Navarrete en un libro, ¿no? En este, si no lo han leído y les interesa la historia pues, de las comunidades prehispánicas, háganlo, el de la historia de los Altépetl, ¿no? Algo así se llama el libro, lo edita la UNAM, es de 2004, y justamente plantea que en la lectura de las historias particulares de cada Altépetl, pues había actos de representación, o sea, había actos de teatralidad en el momento en que, por ejemplo, ante un acto ritual, ¿no? Todo esto en realidad, como decía Sofía, está muy desdibujado, están muy interconectadas estas relaciones rituales, históricas, teatrales, etcétera, y lingüísticas, como preguntaba Bertrand hace rato. Y entonces había un acto, un momento en que se escenificaba de alguna manera la historia de las propias comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, ahí quizás simbólicamente habría que pensar que se abre un nuevo espacio para la presencia de ese mito o de esa historia que se está contando, ¿no? Incluso quitando estas categorías también occidentales de historia y mito. Y entonces justamente, pues abriría un espacio, ritual sin duda, en donde lo que se está viendo ya no es solo lo que se está viendo, no es una representación, sino que tiene incluso cierto indicio de realidad, ¿no? Si nos ponemos ahí como medio, pues no sé, medio baudrillarianos quizás, ¿no? Entonces justamente, digamos, el teatro parece estar en realidad, o lo que podríamos ahora con nuestros ojos muy occidentales llamar teatro, parece que está muy conectado con todo esto que desde el principio en la participación de David ya salía a la luz, ¿no? Es decir, son espacios rituales en los que se pierde, se va desdibujando las distinciones entre el mundo y el mundo ritual o supranatural, si quieren llamarlo así, y entonces se unifican, ¿no? Y justamente por eso es que parece ser que las comunidades prehispánicas pues empleaban la representación. Si queremos buscar, como ya ustedes observaron, ¿no? Una analogía directa con lo que conocemos con el teatro, pues que viene de esa tradición griega, ¿no? Justamente con pues la tragedia y la comedia áticas, ¿no? Que bueno, están en la tradición occidental, están desde época precristiana teorizadas por Aristóteles, ¿no? ¿Cómo se llama? La poética de Aristóteles, pues en realidad es un tratado sobre la tragedia y de cómo se formula una obra de teatro, con qué esquemas, cuál es su finalidad, ¿no? También todo esto se ve que está puesto de relieve, es decir, que esta conexión con lo comunal, ¿no? También esta condición de ver el destino como una cosa suprahumana, ¿no? Que no se puede afrontar, etcétera. Eso está, digamos, puesto en nuestra visión occidental del teatro y además, bueno, una manera de escribir, ¿no? Justamente hacia la época
en que se empiezan a escribir estas obras en náhuatl de una forma mucho más occidental. Bueno, no sé, Lope de Vega escribe un texto que es así como muy famoso, que se llama El arte nuevo de hacer comedias, que es un manual de cómo se hace teatro, ¿no? Entonces, digamos, eso sería una perspectiva muy occidental, y aquí tendríamos que observar más bien estas características particulares que están conectadas con otra cosa, ¿no? Desde ahí, pues probablemente si buscáramos teatro con estas características occidentales no encontraríamos. ¿Qué sí encontraríamos? Justamente representaciones en espacios rituales, decía, de la historia, por ejemplo, de una comunidad, que además funciona como una manera de establecer identidad, y también, por ejemplo, en espacios también rituales, casos que son muy famosos, ¿no? Y que comentan en el Códice Florentino, y que me sale que mi conexión es inestable. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Ok, bueno, si me empiezo a trabar, porfa, Sí. avísenme. Porque sí me ha salido ya 2 veces, pero bueno. Entonces les decía, y casos que son más o menos famosos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que ciertas personas que iban a ser sacrificadas en determinadas fiestas, por ejemplo, no sé, en Tlacaxipehualistli o en alguna otra ceremonia en Panquetzalistli, pues representaban durante un determinado tiempo al dios, ¿no? Los Pochteca, por ejemplo, que de hecho vamos a hablar ahora de los Pochteca, tenían, por ejemplo, un culto a Quetzalcóatl, y parece ser que se vestían durante toda la veintena como Quetzalcóatl, ¿no? Lo representaban, y no solo era la representación del dios, sino que era también una manera de encarnarlo. Y entonces ahí se desdibujan estos límites, como decía Sofía también, entre el mundo y lo ritual, ¿no? Y claramente eso tiene que ver pues con dos concepciones bien distintas de lo que es esta relación con el mundo místico, ¿no? Y por otra parte, o con el mundo ritual. Y por otra parte, lo que podemos encontrar en otros textos es que, por ejemplo, esto que llaman poesía, ¿no? También desde una visión bastante occidental. Perdón, estoy medio peleado con el término también, luego por eso le echo tanta carrilla. Pero esto que llaman poesía, que aparece en los cantares mexicanos, en los, ¿cómo se llama? En los romances de los señores de la Nueva España, pues parece ser, ¿no? Que también tenían cierta conexión ritual, es decir, no solo era que aparecían escritos o que se recitaban como nosotros podemos recitar a los poetas actuales, ¿no? Eh, Sino que eran parte de todo un evento y una fiesta, ¿no? Esta idea del mitote, que justamente, pues, implicaban una representación. Y entonces es posible que quizás algunos de estos discursos o estos textos tengan mucho más relación con lo que podría ser algo que nosotros entendamos más como teatro que como poesía. Bueno, y hay que sumar la otra cosa es que la poesía, digo, el teatro en esa época, ¿no? En el siglo XVI se escribía en verso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay alguna relación con lo poético, ¿no? Y estos textos, a la vez, en estos otros textos que aparecen en cantares mexicanos, etcétera, pues lo que también cuentan pueden ser formas moralizantes, edificantes, que además ideológicamente pues den enseñanzas a la comunidad respecto de ciertos valores que se tenían en esta misma comunidad, ¿no? Entonces, es decir, desde esta otra perspectiva, pues lo que tenemos son enseñanzas que ayudan a guiar el comportamiento de la comunidad, y en eso también se cruzarían los huehuetlactoli, ¿no? Estos discursos que rescata Olmos pues también para la edificación moral, ¿no? Y que, bueno, es difícil asumir que son completamente prehispánicos, ¿no? Eso es algo que hay que siempre tener en duda, ¿no? No le podemos quitar las palabras en español y pensar que ahí está el pensamiento prehispánico, sino hay que hacer un trabajo mucho más hermenéutico todavía, ¿no? Bueno, el punto de todo esto, bueno, hasta aquí alguna duda antes de proseguir. Bueno, ya hablaron del Ixitla. El Ixitla es una representación, pero es física, ¿no? Es como una imagen de un dios, una estatua de un dios en donde está manifestada también la divinidad. Pero igual el amigo de Shipla hace referencia a la persona que va encarnando la divinidad durante las procesiones. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la idea es que es eso, más una representación física, como de otro ente, ¿no? Más bien, exacto. Pero bueno, hasta aquí todos vamos bien. ¿Algún comentario, duda?
eso más que duda, no sé, ¿tú qué piensas si Xiptla podría ser como una especie de disfraz? O sea, como que podríamos traducirlo como disfraz ritual, o sea, más o menos así. Ahí sí, no sé, más bien Bertrán. Pues ahí esta parte sí, porque hay los atavios que sí son necesarios, pero en este sentido también, cuando está el Ishipla ya ataviado, la persona está ataviada también se va incorporando la divinidad en el individuo. Es decir, que el individuo se convierte en la propia divinidad. Ya, Ahí hay casos muy notables, tanto en Durán como en Sagún, de todo eso, ¿no? Ahí hay de revisar bien todo lo que plantea, por ejemplo, Alfredo López Usquín en El Hombre Dios, en su libro Hombre Dios. Ahí explica muy bien este fenómeno. Y también en lo que es, pues ahorita lo vuelvo a leer, pero lo que es Tamoachan y Tlalocan, hay una sección ahí acerca de todo lo que es un dios a fines de cuentas. Hay unos artículos que publicó Alfredo hace un par de años, máximo el año pasado, hace 2 años, creo que el año pasado, uno que viene siendo una respuesta a Michel Udic, que es de histórica, Lógicas, ¿no? sí, filológicas, y es una respuesta sobre la naturaleza del cuerpo divino, ¿no? El Dios como cuerpo, o cuerpo como Dios, será el debate entre los dos, y justamente este tema del Shipla está tratado por los dos, y agregar ya otra referencia, ahí sí en inglés, de un texto reciente también del 2015 y 2016, de una investigadora norteamericana, pero que trabajó mucho en Zacatecas, que se llama Mary Bassett, y tiene un texto que se llama, su tesis doctoral que se llama se me va el nombre, pero viene relacionado con el libro 11 de Sahagún, y aborda justamente toda la etimología del término de Ixtla. Se pasa por encima de ciertas cosas, justamente, pero es un texto sumamente interesante y ha publicado diferentes artículos que también deben estar accesibles en redes si les interesa este tema. Tlaxcamati. Bueno, pues sí, después Bertrán nos haces favor de pasarnos algunas referencias, te lo agradeceremos mucho. Pero bueno, regresemos un poquito más a la idea de teatro. Y justo, digo, hago toda esta introducción porque hay que entender también por qué es que el teatro parece ser que fue una, digamos, ya la representación mucho más cercana a nuestra concepción de teatro, fue algo que tuvo mucho éxito en las comunidades durante la colonia, ¿no? Y justamente yo creo que esto tiene relación con esta otra parte que hablaba al final de los Huehuetlactoli. Bueno, además de este ámbito sacro en el que se desarrollaban estas representaciones, cruza también con esta idea de la enseñanza moral, de lo que en la comunidad se considera como apreciado y lo que se considera como algo que hay que evitar. Y justamente lo digo porque desde el siglo XVI, desde los primeros años de la colonia y pues en estos intentos de evangelización católica, el teatro fue una de las maneras que parece ser más sirvieron para la enseñanza de la doctrina católica, ¿no? Y justamente es tanto de la doctrina como de los valores que implica el catolicismo, ¿no? Que en algunas ocasiones podrían cruzar con algunas formas muy superficiales del mundo prehispánico, en otras son ideas completamente nuevas, ¿no? De todos modos, parece ser, ¿no? Que esta idea también del acto colectivo, de la representación en el exterior, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, los atrios en las iglesias mexicanas son mucho más grandes porque la misa se llegaba a ofrecer así, al aire libre, porque eran parte de la tradicionalidad de los eventos rituales prehispánicos, ¿no? Y entonces justamente, pues, digamos, el teatro cruza por ahí y viene además impulsado por características españolas, ¿no? Es decir, el teatro europeo, pues ese sí ya llevaba un rato existiendo, ¿no? Desde la época medieval, creo que Bertrán también había escrito ahí en el chat, pues había representaciones, por ejemplo, las danzas de la muerte, que eran también partes de festividades, digamos, carnavalescas, en donde también había partes de conexión con el mundo sacro, ¿no? Que en este caso era católico, es decir, en ese sentido, pues parece que empatan lo que decía Sofía, las funcionalidades
de los diferentes tipos de texto, ¿no? Y entonces justamente eso parece que lleva a una fuerte presencia del teatro evangelizador en la Nueva España, que, retomando la pregunta también de Bertrand, pues en realidad no se ha estudiado mucho, ¿no? Así como si decimos qué es lingüísticamente lo que caracteriza al teatro, o que podría darnos unas pistas lingüísticas de este género en particular por sobre otros géneros discursivos o tradiciones discursivas que pudiera haber en el mundo prehispánico, pues creo que es difícil decir ahora, dar algún elemento, justo porque no ha sido muy estudiado el teatro, ¿no? Creo que si acaso Mercedes Montes de Oca tiene algunos textos sobre las estructuras paralelas en alguna obra de teatro, y están más estos estudios como literarios de la escuela, pues, de Miguel León Portilla, que pues están pensando más en otro nivel, no tanto en la forma lingüística, ¿no? Entonces, digamos, como que por ahí nos hace falta empezar a analizar. ¿Qué sí podemos ver? ¿Para qué nos puede servir el teatro del náhuatl del siglo XVI actualmente? Bueno, de entrada, pues podemos ver más o menos cómo eran las interacciones en náhuatl en la época, ¿no? Y uno se va a dar cuenta que si buscamos las obras de teatro español del 16, 17 y comparamos con las obras de teatro en náhuatl, incluso las traducciones al español, se ve que hablan más como nosotros, ¿no? Es decir, a otra cosa que no hemos querido reconocer en bueno, algunos lingüistas mexicanos, es que hay una influencia muy fuerte de las lenguas indígenas en el español mexicano, y quizás es que no se da en los mismos términos que otros tipos de contacto, ¿no? Se da a nivel discursivo. Y justamente vamos a observar, o bueno, al menos eso es lo que yo creo. Y justamente podemos observar en estas obras de teatro que sus interacciones se parecen más a las nuestras cuando vamos a comprar tortillas, o cuando le decimos, quizás ya no tantísimo a las nuestras, estamos un poco más distantes, pero sí a la de nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Incluso a las de nuestros padres. Bueno, entonces justamente lo que es importante observar con este interés también de pensar que el teatro tenía algo de edificante en los términos edificantes de aquel entonces, es justamente el término que se emplea para las representaciones teatrales en los textos nahuas, ¿no? El término que vamos a encontrar referido, es así cuando dicen, así como veíamos a Sanili, pues para estas es Neixcuitili, ¿no? Neixcuitili suele traducirse como modelo o ejemplo, es decir, pues sí funcionaba de alguna manera como un ejemplo edificante para dar las características, pues, morales de la comunidad, y esto es una forma nominal del verbo ixcuitía. Y ixcuitía, justo Molina lo traduce como dar buen ejemplo, es decir, tenemos esta idea mucho más de el contenido moral de la representación que de su modo, es decir, de la manera en que se presenta, de la manera en que, no sé, digamos, o la tecnología que se empleaba para la representación. Digo tecnología porque parece ser justo con lo que discutíamos de los Ixiptla y así, que por lo menos pues disfraces había, ¿no? Había bailes, etcétera. No estamos pensando en eso, sino en su contenido. Es interesante ver, ¿no? Que además lo que sí tiene es este ish, que significa, así, pues ya es el ishtli, ¿no? Que si se acuerdan es el rostro. Y entonces el ishcuitía, ¿no? Bueno, el ishcuitili, y en ese sentido el verbo ishcuitía, sucedía frente al rostro de las personas. Esto quizás es lo que le da su sentido de representación, ¿no? Para el término, ejemplo, nada más querría decir, no es el único que vamos a encontrar el término nishcuitili, sino también podemos encontrar el término machillot. El término machillot lo traduce Molina como modelo, ejemplo, señal o marca. Es decir, esto parece ser que está más relacionado con lo gráfico, con, no sé, luego uno se pone a leer a Chimalpain, y verbos relacionados con este machillot parece ser que tienen relación, luego lo traducen como confirmar, más bien parece que tienen relación con el hecho de que había libros escritos, ¿no? Y bueno, nada más para dar, digamos, la característica etimológica de este machillot, está relacionado con un verbo que es muy problemático en náhuatl, lo hemos visto nosotros, mati, como saber. La raíz parece ser estar relacionada con, por un lado, saber, y con otro lado con ver, ¿no? Y bueno, esto es un cambio lingüístico súper generalizado en las lenguas del mundo, que los verbos que significan ver terminan significando saber.
Igual los verbos que significan agarrar o algo así, también terminan agarrando, significando saber, como cuando nosotros decimos agarra la onda, ¿no? Es así como entiende. Aquí podemos ver el verbo agarrar, de hecho, ¿no? O sea que sí tenemos estos campos semánticos corroborándose en el náhuatl, y la diferencia sería que este machillot, insisto, parece dar alguna característica mucho más visual, de alguna representación visual, mientras que, graficada, mientras que este Ixcuitili, si bien sucedía enfrente de uno, parece ser que pues tenía que ver más con esta representación, quizás digamos teatralizada, ¿no? Y entonces justamente los términos que vamos a encontrar, bueno, el término para teatro que encontraríamos sería justo este Neishkuitili. Y entonces lo que nosotros estamos a punto de traducir es un Nishkuitili. Pero bueno, Sofía, tú alzaste la mano. Solo quería decir que actualmente, bueno, en Cuetzpa decimos Ixpantilistli, que es básicamente, ajá, que es Ish de Ixpan, que aparece para, me imagino que tiene que ver con el pan de, por ejemplo, pan. Yo lo entiendo como, sí, justo eso que aparece, y listli, ¿no? Que es como la acción, o sea, como que aparece, pero a la vez tiene esta característica de acción y movimiento. Sí, y lo interesante es que además está este Isha acá, ¿no? O sea, otra vez, es el rostro frente al que sucede, es una formación de palabras bastante regular en náhuatl. Lo que no sabría es qué es este pantía, ¿no? No sé si a ti, Sofía, te dice algo pantía. No, pues, pantli o pan locativo no puede estar en medio, o sea, es un poco raro, pero es un término tomado de la recopiladora de los cuentos, se llama Calixta Muñoz, y es una maestra, es una nahuablante que justo escribe narraciones, y creo que unas están teatralizadas por el colectivo Atecocoli, también las pueden buscar. Sí, tú tendrás el texto, nos lo podrías pasar para poder echarle el ojo. ¿Se podrá además? Fíjate, yo no sé si lo tengo en PDF, porque sí recuerdo que solo cuando lo presentó había puras cosas físicas, pero voy a ver si lo puedo conseguir. Y en dado caso que no, tal vez tengo la adaptación que hicimos en Cuetzpan. Entonces, voy a buscarla, ¿va? Ok, perfecto. Muchas gracias, Sofía. Igual, bueno, podemos intentar pensar en luego el próximo semestre, quizás representar una de esas, estaría bueno. Pero, Ay, estaría súper chido, sí, sí, sí. Aparte le puedo decir a la banda de Cuetzpa y les encantaría, bueno. ok, bueno, eso ya lo vamos discutiendo para el próximo semestre, pero ahí hay una posibilidad de continuar con esto. Pero bueno, dejemos hasta ahí la idea de género teatral en náhuatl, ¿no? Hay que recordar que, pues que teatro es una característica, un tipo de discurso otra vez occidental, ¿no? Ya hemos dicho, y esto lo diré un poco hasta el cansancio, aunque suene repetitivo, no hay que confundir nuestra propia taxonomía discursiva con la taxonomía discursiva que pudiera haber en las comunidades indígenas, prehispánicas sobre todo, incluso y en las contemporáneas también. Y bueno, ¿cómo se puede intentar empezar a observar características de los géneros? Bueno, lo que preguntaba Bertrand podría ser una cosa, ¿no? Hay que encontrar las características lingüísticas para cada uno de estos géneros para intentar agruparlos. Todo eso, bueno, esta tarea de los géneros quizás está un poquito más avanzada en términos mucho más literarios. Nos hace falta darle un soporte lingüístico para ver si esto efectivamente se sostiene o hay que hacer alguna variación, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí en este momento. Pasemos ahora, bueno, dejo esto aquí, a hablar de esta obra de teatro, ¿no? Decía, justamente este de Neishkuitili tiene que ver con dar un ejemplo, y entonces el ejemplo que vamos a dar pues va a ser sobre un Pochtecat, ¿no? Los Pochtecat, si se acuerdan, bueno, además de ser un habitante de algún lugar, Pochtla, ¿no? Una cosa así, también eran pues, los mercaderes, en realidad. Ya se había especializado el término para hablar de la gente que transitaba por Mesoamérica, ¿no? Llevando bienes de las diferentes áreas del territorio, ¿no? Incluso, bueno, se ha hipotetizado que hasta incluso más al sur de Mesoamérica,
y al norte de Mesoamérica, y pues bueno, claramente en una construcción, no quiero decir imperial, porque pues también es un término occidental, pero por ahora que eso salve, en esta construcción de México como el centro imperial de este mundo, pues obviamente pues había muchos que iban y transitaban de México para llevar y traer mercancías, sobre todo traerlas, ¿no? Y bueno, también se ha hablado de sus características como incluso avanzada medio militar hacia las comunidades que se planteaba después pues someter para que pagaran tributos, ¿no? Recuerden que además, digamos, las relaciones políticas aquí no eran como las europeas, que había un sometimiento mucho más claro, sino que más bien aquí era a través del pago de tributos y pues como el vasallaje, digamos, por usar un término europeo, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos esta imagen de los Pochtecát. Claramente este Pochtecát del que vamos a hablar ya es un poco distinto. No estamos hablando de una obra que, si no mal recuerdo, el texto donde se encuentra, la hoja donde se encuentra, está fechada en 1678, una cosa así, ya es muy tardío, pero bueno, suponen Horcasitas y su equipo, que es otra gente que ha trabajado mucho teatro náhuatl, que en realidad hay unas representaciones mucho más tempranas y aparece en la obra de teatro la fecha de 1634, entonces a lo mejor es una copia de algún otro manuscrito que ya no sobrevive y tenemos ahora este, ¿no? ¿De qué trata la obra? Pues es un mercader más como lo podemos entender nosotros, incluso quizás un poco el mercader que pensaban los europeos en aquel entonces, es decir, hay una imagen en el teatro europeo que podemos llamar el rufián o el gañán, una cosa así, y pues este Pochtecát es un rufián en ese sentido, ¿no? Se va a aprovechar de la gente, de una comunidad, para sacarles dinero. Y justamente, bueno, la enseñanza tiene que ver con que la avaricia pues es también un camino al infierno. Ya lo habíamos visto con la narración de Sopo, ¿no? Que también habla de la avaricia. En esta en particular, pues es un poco más cercana a nosotros en términos de las relaciones de las comunidades, porque además hay un escribano, ¿no? No aparecen estos fragmentos que les puse, que digamos como que está medio aliado con el Pochteca, y pues entre ellos dos, que son, digamos, la relación económica y la relación política, pues lo que hacen es abusar del pueblo, ¿no? Cualquier parecido con el México de 2021, pues no es coincidencia, tiene que ver con que estas estructuras están puestas en las comunidades desde entonces, ¿no? Bueno, entonces justamente lo que hace este Pochteca es recibir dinero, ¿no? Y luego negarles los pagos a las personas para los que ha servido como prestamista, ¿no? También ya adelantando ahí un poco a Dostoyevsky quizás. Y entonces, pues lo que vamos a leer es una presentación del Pochteca, que es lo que aparece en lo que llaman el primer cuadro. En realidad la división es del investigador, no es propia de la obra, y esto está ahorita en amarillo, ahorita les cuento por qué, me tenía un dedazo, y el tercer cuadro, que es la interacción entre un huehuet y lama, ¿no? Un viejo y una vieja, con este prestamista, ¿no? Le van a pedir dinero. Y entonces justamente algo que podemos sacar de estos textos es, insisto, ver estas características, estas relaciones que se establecían entre la comunidad, ¿no? E incluso podemos observar pues las diferencias lingüísticas, ¿no? Que medio hemos apuntado alguna por ahí, por ejemplo, entre el habla masculina y el habla femenina en los usos del vocativo, ¿no? Justamente aquí los vamos a poder rastrear. Entonces, justamente para eso, de entrada es que nos sirve mucho entender el teatro, y bueno, además nos va a servir para otra cosa aquí en la clase. Por un lado, ahora espero reconozcamos los verbos que me interesan para el tema de hoy, y segundo, para repasar, ¿no? Este va a ser el último texto que traduzcamos este semestre, lo vamos a intentar, insisto, medio montar, aunque sea así con todas las dificultades tecnológicas que implica el Zoom, y pues tenemos que empezar a reconocer los tipos de palabras que hemos ido viendo en este semestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a leer la primera parte, que es la del Pochtecat, y la idea es que podamos reconocer por lo menos los sustantivos que están ahí y los verbos que están ahí. Idealmente no solo reconocerlos, sino intentar dar una traducción para ver más o menos de qué está hablando, ¿no? No lo vamos a traducir ahorita, no lo vamos a glosar ahorita, más bien ir viendo, como hacíamos con el texto pasado, el contenido del texto para que ya todos tengamos una idea, acabando la clase, de qué es lo que se está diciendo,
¿no? Y esto irremediablemente nos tiene que llevar a ver los verbos en voz pasiva. Entonces, bueno, entonces para eso, pues empezaremos leyendo este primer párrafo. ¿Alguien se anima a leerlo en voz alta? Digo, yo sé que es así de primera vista y que se pueden trabar, no se preocupen, ¿no? Justo eso es natural. Y bueno, y acá está la imagen de un pochoteca, del Códice Florentino. Pues yo. A ver, venga, Sofía, sí, fuiste tú, ¿verdad? Ah, no, Saray. Por ahí. Ajá, es Inipan in Ishkich in Noelitilis Ayak wel Nechachsis Inipan in Ishkich Nohashka Notlatki in Kostik Teocuitlatl in Chalchihuitl in Quetzalistli in Nebbiolo, no sé, Nebyoloctli. Ajá. Au in Ishkich, Nepapan, Tlazoctli in Nopapaquilis. Perfecto, Saray. Muchas gracias. Y en realidad tú o el grupo. Empecemos por los sustantivos. ¿Qué sustantivos reconocen en este texto? Hay toda una lista de lo que llevan en la hipoteca, ¿no? ¿En dónde la ves? Pues por lo más que todo en la segunda parte, en Teocuitlat, en Chachihuit, en Quetzalistli, todo eso son sustantivos, ¿no? Todo esto son sustantivos. En efecto, todos esos son sustantivos. ¿Cómo los reconociste, Bertán? Por artículo y bueno, también lo que son los absolutivos, al final, entre los tele, los pli, todos esos son normalmente sustantivos. El jade, las plumas preciosas de Quetzal, por lo menos conocí esas dos palabras. Entonces de ahí hice la deducción. Ok, bueno, vamos a ir poniéndolas con colores también para distinguirlas. Dice Bertán. Todo esto, Incostic Teocuitlat, Inchalchihuit, Inquetzalistli, Nebyoloctli, son sustantivos. Y además tradujo dos, ¿no? Inchalchihuit, el jade, Inquetzalistli, las plumas preciosas, ¿no? Tenemos otros dos sustantivos. Sofía, sí. Perdón, Nepioloctli no son perlas. Nebyoloctli efectivamente es perlas, entonces ya tenemos otro sustantivo acá que ya nos tradujo Sofía, y nos falta el que es más, en realidad el que es más famoso, por lo menos en el folclore general mexicano, Incostic Teocuitlat. ¿Alguien sabe qué es eso? Teocuitlat no es el excremento de oro. O sea, el Teocuitlat, excremento dorado del oro. Teocuitlat, así literalmente es como la mierda de los dioses, ¿no? Media de los dioses. Sí. Tenemos el teo ahí, Cuitlatl es excremento, desecho, tiene varios significados, ¿no? Y Costic, digamos, para que no nos quede dudas, porque luego hay, digamos, con Teocuitlatl también se habla del oro y de la plata, digamos, puede distinguirse el Iztac Teocuitlatl como la plata, ¿no? El Teocuitlatl blanco, y el Costic Teocuitlatl, el Teocuitlatl amarillo, es decir, el oro. Entonces aquí nos está hablando de tiene oro, ¿no? Jade, las plumas y las perlas. Y bueno, además en esto, digamos, Bertrand nos dio una característica morfológica de esta clase de palabras. Todos estos acaban con absolutivo, ¿no? Entonces, esta es nuestra primer guía para saber que efectivamente todos estos son sustantivos. Voy a poner caustic también como parte del sustantivo. Vamos, todavía no hemos visto, pero se acaba en tic. Hay mucha probabilidad de que el significado sea adjetivo. Eso no significa que sea adjetivo. Habría que poner ciertas dudas respecto si en náhuatl hay adjetivos, y si hay, si son muchos, si son pocos, cuántos hay, ¿no? Pero muchas palabras que significan algo en español que traduciríamos por adjetivo van a terminar en tic. Entonces, ahí lo estamos reconociendo. Pongámoslo ahorita con el sustantivo. Pero bueno,
¿Qué más? ¿Lleva cosas o está hablando de cosas que son consideradas preciosas? ¿No? Se ve todavía hay una relación no se habla del chalchihuitl, ¿no? Eso es claramente prehispánico. ¿Qué otros sustantivos observan en este fragmento? ¿Qué otro tiene absolutivo de entrada? Sería Tlazoctli. Tlazoctli, como dice Carolina, también termina en absolutivo, y entonces este también va a ser un sustantivo, que en español luego tiene más traducción como adjetivo, ¿no? Es una cosa apreciada, querida, que se considera amada, ¿no? De ahí el verbo tlazoctla, que es amar, ¿no? Justamente. Bueno, digamos, los de absolutivo creo que en esta parte ya se acabaron, pero había otra manera de reconocer sustantivos. ¿Qué otro criterio morfológico vimos? Cuando no tienen absolutivo, ¿por qué es? Porque están conjugados. Digamos, en realidad la conjugación es del verbo, ¿no? Y más bien en náhuatl la conjugación hay que digamos, no usemos el término porque no es como en español, ¿no? En español hay conjugación, en náhuatl tenemos prefijos. Entonces ahí ya cambia un poquito, pero sí tiene que ver con, digamos, la variación de la palabra. Puede tener presencia de otros elementos, de otros morfemas. Entonces podría ser como novelitilis. Novelitilis. Exacto, Sara. ¿Y por qué novelitilis? ¿Cuál sería el criterio para saber que novelitilis? Por el no, que es de primer posesivo. Exacto, ¿no? Esta variación en el sustantivo que apunta ahora Saraí tiene que ver con la posibilidad de que los sustantivos sean poseídos. Y entonces hemos visto, ¿no? Que cuando los sustantivos no están poseídos, no tienen ningún otro cambio, aparecen con absolutivo, como aparecen acá, pero en el momento en que se poseen, pierden el absolutivo, pero los podemos reconocer por este tipo de morfemas que van a ser prefijos, o sea, van a estar siempre antes de la palabra y indican quién es el que posee. Y entonces, en ese caso, no, ¿qué sería? ¿Quién es el que está poseyendo? Mi. Exacto, mí, ¿no? Yo soy el que posee. Yo. La primera persona del poseedor, y entonces aquí está hablando de algo que es mío, y a la vez es un huelitilis. Alguien, digo, no lo busquen ahora en el diccionario si no quieren, igual algo que hay que ir haciendo es que hay que hacer un diccionario de los términos que aparecen aquí, ¿no? De todas las palabras. Pero bueno, antes de eso, antes de buscarlo, ¿alguien huelitilis le suena a algo? Vimos un huel por ahí medio explicado con el que está relacionado. Bueno, había un huel que mencionamos, insisto, quizás muy de pasada, ¿no? Eso es más mi culpa, que significa varias cosas, ¿no? Dijimos, bueno, puede significar mucho, muy, puede significar bien, y un posible significado de ese huel puede ser poder, como algo que es posible, pero no solo algo que es posible, sino algo que, digamos, no que es posible en como en nuestro cómputo cerebral de las cosas que pueden pasar, sino en las capacidades de las personas, ¿no? Y entonces ese well está relacionado con este well mismo que está acá,
solo que este tiene 20,000 procesos de derivación, está hecho sustantivo, luego está hecho verbo y luego está hecho sustantivo de nuevo. Entonces, digamos, este huelitilis lo podemos traducir como poder, potestad, una cosa así, ¿no? Mi capacidad, voluntad de hacer las cosas, de actuar en conformidad con eso. Entonces, justo está hablando, fíjense, aquí el Pochtecatl, pues sí empieza hablando de sí mismo y de su poder, ¿no? Del poder, quizás incluso ya he entendido un poco más a la manera hispana, del poder de tener poder, ¿no? Habría que ver ahí si podemos filtrar el contenido exacto de este huelitilis. Pero bueno, tenemos ahí un elemento que está poseído. ¿Hay alguna otra cosa que esté poseída en este fragmento? Sería Inopapaquilis. Innopapaquilis. Entonces, como dice Carolina, ya con el no podemos empezar, o con en general la serie de prefijos posesivos, ¿no? Que pues ya es hay que sabérsela ya muy bien. Podemos ir encontrando otros sustantivos. Y entonces Carolina encuentra no papaquilis, que este también está derivado sobre un verbo, es decir, es un sustantivo que originalmente era un verbo, y el verbo que tenemos, ay, perdón, le corté mal, es paqui. Y creo que de paqui ya hemos hablado, es estar feliz, ¿no? Entonces, aquí está hablando de algo que tiene que ver con la condición de ser feliz, probablemente de felicidad o de alegría, ¿no? Una cosa así. ¿Qué otra cosa está poseída aquí? Noashka. Noashka. Ok, Carol, Noashka, y entonces también ¿cuál? No, fui yo. Fui Paula. Ay, perdón, es que no te... Creo que más bien no supe quién estaba hablando y ya me confundí, pero... Dinos, ¿cuál otro entonces? Noashka No, Notlatki. y Notlatki, en efecto. Y entonces tenemos que Noashka, Notlatki, en realidad esto es lo que también, una característica quizás retórica, quizás no tan retórica, sino mucho más léxica, más lingüística, se ha llamado difracismo, ¿no? El difracismo era una estrategia de creación de significado a través de dos términos que a veces están relacionados, otras no tan relacionadas, al menos no para nosotros, que crean un nuevo significado o fortalecen los significados de los dos términos. Entonces aquí estamos hablando del ashkait, que ya habíamos hablado en algún momento, que sí, no, en náhuatl de esta época no había un verbo para tener un pilla, ¿no? Que ahora se utiliza como tener en las variantes contemporáneas, y que podemos rastrear su cambio semántico desde guardar a tener en la documentación del siglo XVI-XVII, ¿no? Y decíamos, bueno, no, el náhuatl no tenía eso, pero sí tenía un montón de formas de decir qué es lo que uno posee. Y justamente ashkait era uno de esos sustantivos que significa como bien, por propiedad, y tlatkik es otro que significa exactamente lo mismo. Y entonces, fíjense cómo aquí aparecen los dos juntos, y aparecen con exactamente la misma morfología. En este caso, la primera persona posesiva. Entonces, aquí tenemos justo un difracismo que podemos traducir literalmente, ¿no? Mis bienes, mis propiedades, o podemos traducir como mi propiedad con una sola palabra. Digamos, ahí va a cambiar la dinámica de traducción, pero en general, bueno, no, más bien no es que haya en general, hay dos estrategias distintas, y como que no hay una que haya tenido más fuerza que la otra, pero lo importante es que reconozcamos, ¿no? Que aquí hay dos términos que significan exactamente lo mismo. Y la verdad es que uno puede ir encontrando este tipo de construcciones o sea, es decir, de términos de la misma condición, con la misma morfología, en diferentes niveles de la lengua. Pueden ser dos palabras, pueden ser dos verbos, pueden ser dos oraciones, pueden ser dos cláusulas completas, incluso puede ser que sean dos párrafos, ¿no? Esta
estrategia de crear elementos parecidos en la narración, pues es algo como que el náhuatl tiene muy arraigado y uno podría pensar que tiene que ver con su condición de oralidad de estos textos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que hay que discutir, no es el tema de la clase, pero se ha asumido que tiene que ver con ello. Entonces, bueno, tenemos Noaxca Notlatki. Aquí además, alguien de casualidad observa la rareza de este Noaxca. Digo, según las reglas morfológicas que vimos para hacer la posesión. ¿Que tiene dos vocales largas? La A. La que tiene dos vocales largas. David, ¿dices esta A y esta A de acá? Sí. Ok. Sí, en realidad esta vocal larga de acá puede que estuviera o no. En general, a final de palabras parecía ser que las vocales largas no se mantenían. Digamos, esa vocal en específico ahorita no nos debe atormentar tanto, pero les propongo que David observó que la cosa está en las vocales, y efectivamente la cosa está en las vocales. Ahora, pensando en esta regla que les decía y que vimos al principio del semestre, ¿cómo tendría que formarse este ashka poseído? Lo pone Eric en el chat, no pueden estar dos vocales juntas, más allá de que puedan o no puedan, ¿no? Habíamos dicho que el del posesivo, esa se tendía a caer o a desaparecer justo cuando estaba con otra vocal, pensando en esta idea general de que dos vocales no pueden estar juntas. Ahora, lo interesante de eso no es que pensemos que este texto a lo mejor no es escrito por un náhuatl, ¿no? Más bien es que pertenece a una variedad lingüística distinta a la del náhuatl que nosotros hemos estado estudiando. Y efectivamente esto tiene que ver con las variantes sí centrales, pero ya no la de México, Tenochtitlan, ni Texcoco y la zona del lago, sino con digamos, otras variedades centrales con las que está mucho más relacionada el náhuatl de Tlaxcala, ¿no? Este texto además es de Tulancingo, parece ser que el Tulancingo de Hidalgo. Entonces justamente, pues lo que vamos a encontrar a través de estas características es variación dialectal. Y esto es un registro de variación dialectal, ¿no? Entonces, digo, también en algún momento, si tenemos que hacer alguna caracterización lingüística de algún texto en náhuatl, pues esto va a ser un elemento que estar buscando. Cómo se comportan los posesivos ante un elemento con vocal. Y aquí no se comporta como el náhuatl del centro de México, del lago. Se comporta así como las variedades centrales, pero no la central urbana, diríamos, como la categorizaría una sangre y que también ya habíamos hablado de ella. Bueno, entonces ya reconocimos otros dos sustantivos y en realidad, digamos así, como sustantivos, plenamente sustantivos, son todos los que tenemos. Pasemos en esta parte. Entonces, de esto podemos ver que está hablando pues de propiedades, ¿no? Aquí lo dice, y aquí dice cuáles son. ¿Qué verbos pueden reconocer ahora? Ishki, Ishkish. No, de este Ishkish ya habíamos hablado cuando vimos cuantificadores. Este más bien es un todo, ¿no? Digamos, está ahí entre el borde del sustantivo y otra cosa. Pongámoslo en amarillo para no hacernos bolas, pero en realidad ishkish, pues no es un verbo, ¿no? Significa todo, nos ayuda a cuantificar cosas. Entonces, fíjense, aquí está hablando de todo su poder, ¿no? Que es muy ególatra este Pochtecatl, y aquí también está hablando, pues, de todas las cosas que él aprecia, otra vez de todos sus bienes. Ya, bueno, y aquí tenemos otro, y miren, me faltó ahí ponerle la hilar. Y aquí otra vez todas mis propiedades, ¿no? Está cuantificando. La primera no hay verbo expresado claramente, está inferido.
Exacto. En esta parte aquí no hay un verbo expresado tal cual. Entonces habríamos que reconocer que ahí hay un verbo ser, estar o haber, ¿no? Y entonces ahí implica a nuestra traducción ya exactamente cuál de los tres verbos queramos. En general, en estos casos en español son un poco indistintos, ¿no? En otros casos significan cosas distintas, pero en este parece que no. Entonces aquí no hay un verbo. Ahora tenemos un periodo larguísimo. Ayahuel, Nechaxis, Inipanish, Kish, Noashka, Notlatki. Y luego las enuncia. Incostic, Teocuitla, Inchalchihuitl, Inquetzalistli, Nepyoloctli. ¿Hay algún verbo ahí de lo que no hemos observado? Recuerden el tipo de morfología que pueden tener los verbos. El chasis es el que me llama la atención por su final. ¿Por qué, Bertán? La final en Z que puede ser algo futuro o justamente un optativo, ¿no? O, a ver, déjame ahora tomar mis apuntes. A ver, pero este azul para empezar ni se ve. Ahí está. Entonces dice Bertrand, Nechaxis puede ser un futuro. Y bueno, efectivamente, esta Z de acá debería decirnos, cuidado, no todas las zetas son futuro, pero sobre todo no lo van a hacer si acaban en lis, ¿no? Esos son sustantivos. Y ya en algún momento veremos ese lis en el próximo semestre. Si no acaban en lis y acaba en z, lo más probable es que sí sea futuro. Y además aquí hay otro morfema que nos debería indicar que es un verbo. A ver si no sé el sí al final. Creo que lo habíamos visto la vez pasada. El verbo, de hecho, ya lo hemos visto. ¿No? Aquí hay un cambio raro. Este verbo es muy raro en realidad. ¿Alguien recuerda el verbo axi? ¿Qué significa? Sí. Llegar o hallar. Llegar o hallar, sobre todo llegar, ¿no? El sentido más clásico, digamos, o sea, de esta época, es como llegar, como el nuestro de español. Y además ahí tenemos un morfema, ¿no? Que nos ayuda a identificarlo como verbo. ¿Alguien se acuerda qué es este nech? A mí. A mí, exacto. Este es el objeto directo de primera, bueno, el objeto de primera persona singular. O sea, yo, un me o un a mí. Y independientemente de lo que en español sea objeto directo o indirecto, porque ya vimos que en náhuatl eso se trata de otra forma, ¿no? Entonces, justo, fíjense, este verbo aquí es rarísimo, y este sí parece ser ya una calca del español, ¿no? Ustedes utilizan, me imagino, esta forma como nadie me llega. No sé si les hace algún sentido esa expresión. No la conozco. Yo te voy a decir, no me llega. Ah, No, de las formas optativas que hemos visto la vez pasada, entonces. no, este no es optativo. Este es Es como un futuro, indicativo. entonces. Es un futuro, nadie me llegará, sí. Objetivo, vetativo. ¿Mm? Perdón, Bertano. Vetativo. No, recuerden, para el vetativo necesitamos manen. Y para el optativo un ma. Y aquí no hay ni un ma ni un ma. Sí. Entonces, este es futuro. Más bien importa ahora la expresión esta, nadie me llega. Nadie le llega a Juan. ¿Alguien, de verdad, de eso no, ya no sé si yo estoy traduciendo y lo entiendo y me estoy viajando, o si eso, según yo, sí se usa en español, ¿no? Bueno, hablo como hablante nativo de español chilango. Quizás falta el término, nadie le llega a Juan en riqueza, ¿eso sí lo entienden? Yo pensé que estabas diciendo que nadie le llega, como de que nadie le tira la onda. Ah, ya, claro, sí, ese es el otro uso en español chilango mucho más moderno. Pero Sofía, ahora con el nadie le llega en tanto, ¿eso sí se entiende como otra cosa?
Bueno, ya, No podría traducirse soy inalcanzable. como inalcanzable, justo. David le está apuntando justo hacia la traducción, no solo, sino hacia el sentido que les estoy preguntando. Sí, es inalcanzable, es como es incomparable, ¿no? Nadie le llega a Juan en riqueza, es como no puedes comparar a Juan en términos de esta cosa, ¿no? Él es el mayor, el término superlativo de la comparación. Y justamente ese es el sentido que tiene este Nechaxis. Pero aquí esto ya no es náhuatl, ¿no? Probablemente esto es una calca del español, porque el verbo axi, llegar, es completamente de movimiento. Eh, hallar, lo traducía Sofía, a lo mejor esa es otra beta de significado que tenía en esta época y que terminó, digamos, lexicalizándose hacia allá, o semantizándose hacia allá. Pero el sentido general de este axi sí es llegar como de llegar a un lugar. Y entonces eso implica un locativo y sobre todo implica que es un verbo intransitivo, como casi todos los verbos de movimiento. Eh, pero que entonces aparezca este nech, eso ya es interferencia de otra cosa, y con este sentido comparativo parece ser que es mucho más español, ¿no? Lo ne, digo, igual no lo revisé para este tema, pero no recuerdo que lo ne de esta estrategia, por ejemplo, como un superlativo. Entonces, claramente aquí estamos viendo también ya esta interferencia, ¿no? Entre lenguas, en este caso el español influyendo al náhuatl. Y eso es algo que pues vamos a ir encontrando en todo tipo de documentación, ¿no? Entonces, en realidad, ya hemos, digamos, más o menos traducido esta parte de acá. ¿Qué está diciendo? Bueno, Eric dio otro sentido de nadie le llega. Al parecer, entonces, es una expresión con muchos sentidos. Pero bueno, insisto, ¿de qué estamos hablando aquí? Tenemos un solo verbo y un montón de sustantivos y de locativos, ¿no? Ahora no hemos visto los locativos. Bueno, pues está hablando de su poder y de su riqueza, y que además es incomparable, ¿no? Así, otra vez, insisto, este es un pochiteca bastante ególatra, y está diciendo, yo soy el mejor de todos, yo tengo la riqueza, yo tengo el poder, y nadie puede equipararse con él, ¿no? Esto es este párrafo. Entonces, bueno, pasemos al segundo. ¿Alguien podría leerlo en voz alta, por favor? Quizás tú, Paula, nos puedes ayudar. Sí. Gracias. Intlazohtimahtli, ayacuel nechaxis, akin yakastopa, tenehualo, ihtolo in ihuac, tecohuanos, perdón, tecohuanotzaloyan, asmo, san, perdón, ye nehuatl, au in ihcuac in nenamistilo in cuico aquí yacastopa notzalo temolo asmo san ye nehuatl sawel nolwil no masewal ok no contimalo no contimalo tinemi in tlaltipac. Perfecto, Paula, muchas gracias. Y otra vez tú o quien haya ya reconocido algunos, ¿qué sustantivos tenemos aquí? Tlazohtimahtli. Ok, Paula, a ver, Tlazolticmatli. Y otra vez, digamos, es de ese sector encontrable, y este tampoco se ve, espérenme tantito. Ya, ahora sí.
Sí, perdón, ¿ese amarillo se ve o nada más soy yo que cree que se ve? Bueno, espero que sí se ve. Entonces dice Paula, tlazoctilmat. Y este también tiene absolutivo, ¿no? ¿Qué más? Paula o quien reconozca a otros. Nehuatl. Nehuatl, que además, bueno, esto es como de ese grupo de sustantivos que podemos llamar pronombres, ¿no? Habla de una forma de introducir a uno mismo en el texto. Entonces, Nehuatl y toda esta serie de elementos, Nehuatl, Tehuatl, Yehuatl, etcétera, valen como sustantivos y al igual que bueno, me sacó, no sé si ahora me escuchan mejor. Sí, pues sí. Ok, entonces déjenles pongo de nuevo esto. Ok, entonces, Nehuatl, Tehuatl, etcétera, todos son sustantivos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro Nehuatl antes de que se nos olvide. Ujú. Voy a decir, hay dos que son reconocibles y uno que es tramposo, que en realidad parece que podría ser sustantivo, pero no lo es. No más igual. También. No más igual. ¿Y qué otro? Fuiste tú, ¿verdad, Saray? ¿Qué otro? Ahí junto a él. Norwin. Nolwill. Entonces aquí tenemos, fíjense, otro difracismo. Nolwill no masewal. Masewal, masewali, ¿no? Pues, bueno, hay, además de que puede significar como el grupo humano que está en la parte más baja de la jerarquía social, ¿no? Los masewales. También, y luego se ha traducido así, y se pretende como etimológicamente relacionar, más allá de que tenga relación o no, como merecimiento, ¿no? Es decir, como el verbo masegua, que por un lado es también como hacer una penitencia, pero también como por la penitencia recibir un algo, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues también este masewali significa justamente algo que me merezco a través de esta penitencia. Y bueno, la hipótesis está ahí o una posible explicación de la relación la dan en la del Quinto Sol, la leyenda del Quinto Sol, que, bueno, Quetzalcóatl hace penitencia para que vuelva a existir el conjunto humano, y a lo mejor por eso son los Masewali, pero bueno, habría que ver porque a lo mejor está mal traducido, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, el Willy tiene exactamente el mismo significado, también es una especie de merecimiento. Entonces, está hablando de las cosas que se merece este Poshtec, ¿no? Y utiliza dos términos para establecerlo. El Masewali, con este más sí del verbo Masewa, de merecimiento, y este Willy, que significa exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos otra vez un difracismo con dos términos, en este caso sustantivos. Bertrán. Tengo una duda sobre la frase anterior. De hecho, el hecho que haya artículos ahí con in ihcuac, in nenamictilo, in cuico, ¿ahí es difracismo o trifracismo? ¿Son sustantivos o no? Pareciera más bien que son formas verbales, ¿no? Uh-huh. Son formas verbales. Probablemente nenamictilo, in cuico puedan pensarse como difracismo. La verdad es que ese sí habría que buscarlo en el libro de Mercedes, porque ya tiene como muy estudiados todos, ¿no? O la gran mayoría. Entonces, no sé si esté registrado ahí y qué propuesta de traducción de, pero en dado caso sería verbal, ¿no? Ahorita vemos, y digo que hasta aquí, y no sé si acá, porque aparece otro término, del cual ahora dudé, si esto lo tengo que revisar, si lo puse bien, y entonces
tendría que ser un akin, y entonces esto es una especie de oración relativa, o es aquí, que es otro adverbio como temporal, ¿no? Entonces, tengo que revisar si fue mi dedazo y quité la N, o si es aquí el otro, para ver exactamente cuál es. Entonces ese lo voy a checar ahorita con la paleografía, pero digamos, el hecho de que esté presente ya nos hace pensar que no hay una misma estructura paralela, ¿no? Como que cambia un elemento y ahí como que la estructura de los disfrazismos se va, o de las estructuras pareadas va alternando, y entonces ya no necesariamente son parte de lo mismo. Pero bueno, eso ya como recurso retórico lo hablaremos el próximo semestre con más calma. Y bueno, aquí sí, digamos, de entrada podría aparecer. Habría que analizarlo muy bien para saber si sí es, si no es, y afortunadamente pues tenemos ese libro de Mercedes que nos puede ayudar. Además de ahora está digitalizado, ¿no? Para ver si ella lo reconoce como un disfrazismo o no. No sé si eso, Bertán, ayuda con la duda o genera más dudas. No, nada más es para, sí, me ayuda a entender un poco mejor. Luego hay que buscar el libro, como tú comentas. Les puedo poner el enlace, está ahora en Filológicas, el enlace completo. Vale, gracias. Pero bueno, ahorita, digamos, ya dijimos que estos son dos verbos. Ahorita me interesa que regresemos a ellos. Antes, ¿algún otro sustantivo? Digamos, yo dije que hay uno que puede ser tramposo. ¿Alguien reconoce el elemento tramposo? Bajo la misma idea de que los sustantivos cuando están poseídos van con no, ¿no? Bueno. El no contimalor, El no contimaloctinemi. Digamos, si aplicamos este criterio de los posesivos van siempre con sustantivos, podría llevarnos a creer que es un sustantivo. Ahora, lo voy a aprovechar ahora para explicar porque es un cambio que es muy común, perdón, pero que es fonológico en realidad. Ya hemos hablado, vamos a segmentar que hay, bueno, podemos segmentarlo más. Esto de acá, el tinemi, ahorita no nos importa tanto, lo veremos en su momento. Nos importa este on de acá. Habíamos hablado de este on, ¿se acuerdan qué significa? Estaba en oposición con otro que era wal. ¿Del wal se acuerdan? Creo que lo veíamos la clase pasada que hablábamos de localización. Bueno, wal, ambos son igual, los llamábamos direccionales. Y dijimos, no, bueno, puede haber dos direcciones o dos tipos distintos de dirección en la lengua. Una que tiene que ver con la acción, y entonces hablaremos de una cosa que podemos llamar conjugación introversa y extroversa, que veremos en su momento, y estos que decíamos, tienen que ver más con respecto de quien está hablando, si la acción sucede alejándose de él o acercándose a él. Y entonces decíamos, hay un wal que aparece en verbos también como walau, venir, que tiene que ver con la acción acercándose hacia quien está hablando, y hay un on, que es este on de acá, que significa que la acción se va alejando de quien está hablando. Y entonces justamente, pues, digamos, este on que aparece acá, lo vamos a interpretar como un direccional, y va a pasar lo que pasa en este caso, que va a haber veces que cuando aparezca, sobre todo ni, o sea, yo sujeto, va a hacerse no en presencia de este on. Es una regla fonológica en realidad. Y justamente es lo que pasa acá. No contimaloctinemi es yo sujeto. Y este no de acá no es un no posesivo, es un ni que se volvió no por presencia del on de acá. Solo sucede con on. Entonces, cuando estén analizando un texto y se encuentren, sobre todo esta secuencia de no y luego un on, tengan por seguro que este no de acá es un ni de sujeto, no un no de posesivo, ¿no? Y entonces es como
una especie de cuidado que hay que tener a la hora de estar analizando para no confundir sustantivos con verbos. Pero bueno, entonces ya dije que este es un verbo, lo voy a poner de azul, y es un verbo justo con esta característica, ¿no? Que va a cambiar su vocal por el contacto con este direccional. Y entonces ya no hay que olvidarnos que vamos a encontrar dos posibles direccionales en la lengua en esta parte del verbo, es decir, como prefijos. On, que es hacia allá, igual, que es hacia acá. ¿Y eso cómo se traduce en español? Bueno, hay quien intenta ponerle el hacia acá y hacia allá. En realidad es que son matices muy difíciles de traducir, ¿no? Hay veces que son más fáciles como con la acción, la narración lo permite, como con cierto juego de direcciones. Hay partes que es mucho más complejo y que en realidad pues podría ser que sea mejor no traducirlos para no entorpecer la traducción, ¿no? Entonces, eso ya son otra vez decisiones de cada quien. Pero bueno, tenemos ahí un verbo, la clave es ya no hay más sustantivos. ¿Qué otros verbos tenemos? Ya dijimos dos que reconoció Bertrand, o que hipotetizó que eran verbos, y que yo dije que sí eran. ¿Cuáles eran? Chasis, Ah, bueno, nechaxis también es un verbo, al principio. que es exactamente el mismo de arriba, ¿no? Nadie me llega, no me igualan en. Sí. Pero, Bertrand, tú habías dicho, preguntaste por un posible difracismo y dijiste, tienen cara de verbo. ¿Cuáles eran esos dos? Eran Inenamic, Inenamictilo y Cuico. Y cuico. ¿Qué particularidad ven todos en estos verbos? Digo, Falta la vocal al final, normalmente son en loa y bueno, por primero ya tiene que faltar la A al final normalmente. digamos, quedémonos con esa propuesta por este momento. Más bien, desarrollemos esa propuesta. Dice Bertrand, bueno, los verbos, y ya lo habíamos visto también, hay un grupo de verbos gigantesco en náhuatl que acaban en oa, ¿no? Y justamente que algo acabe en oa es como un indicio de esto es un verbo. Y sabemos que hay dos tiempos o dos formas verbales en donde esa A desaparece. ¿Cuáles son esos tiempos primero? Una es el imperativo, normalmente que acabamos de ver, Bueno, uno es en imperativo, ajá, para formar la base 3. la base 3. A ver, quedámonos ahora, Bertrand, con la base 3. ¿Cómo se formaba la base 3 de estos verbos en OA? La base 3, normalmente por los verbos en o, en ia, se cae la vocal A normalmente al final. Ujú. Y luego la vocal final normalmente se va alargando, Exacto, ¿no? pero aquí no se alarga. Exacto, el primer indicio de rareza de estos verbos. Si fuera un verbo en OA y esto fuera una base 3, tendríamos que tener aquí una vocal larga. Y eso después podría ayudarnos a formar el futuro, o un imperativo, etcétera, ¿no? Dijimos, la base 3 se usa para un montón de cosas. Pero no es el caso, no es una vocal larga. Manteniendo la idea de una A aquí, ¿en qué otro caso podría ser que no apareciera esa A? ¿Alguien se acuerda? En presente, ¿no?
En presente tendríamos la base 1, pero en presente más bien, ahí sí tendríamos la vocal, ¿no? Porque la base 1 es la raíz, entre comillas, del verbo. Entonces, no, la base 1 no es, y no nos explicaría la forma en realidad. Vamos a ver ahorita más bien que sí es una base 1, pero ahora no importa. ¿Qué otro caso? Bueno, dice Eric, cuando termina en IA, no sé si eso fue de hace ratito o ahora, es el mismo caso en realidad, ¿no? Se cae la A, pero vamos a encontrar dos formas distintas de marcar. Una es la base 3 que ya habló Bertrand, ajá. Base 2 en pasado. La base 2 en pasado, exacto. Esa sería la otra forma de pensar por qué aquí había una A y ya se cayó. Pero si fuera la base 2, ¿qué nos hace falta? Les juro que este no es error mío de dedazo y falta de ortografía. Así es esta forma. Se les agregan un desafío para formar pretérito. Exacto. Ellos, Si estos fueran verbos sí, en no OA, tenemos ahí los archivos oxidales. si estos fueran verbos en OA en pasado, tendrían una glotal, que no está. Les digo que eso no es error mío. Si fueran verbos en base 3, para alguna de las formas de la base 3, imperativo, optativo, futuro, otros, esto tendría una boca larga, que no es el caso tampoco. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Justo este es el tema de hoy. Solo quería que reconociéramos la extrañeza, ¿no? Este lo es la voz pasiva en náhuatl. Y entonces justamente, pues pasemos a, antes de continuar, y ahorita vemos si encuentran otro verbo en voz pasiva, pues vamos a ver exactamente cómo se forma la voz pasiva. Pero primero tengo que encontrar el apunte, espérenme tantito. La voz pasiva, ¿no? Yo creo que vamos a ver esto y ya no nos va a dar tiempo de regresar al texto, pero más o menos lo hemos ido avanzando. Que en general, en sus clases de idiomas, ¿no? Sobre todo de inglés que ustedes llevaron durante la carrera, ¿vieron que era la voz pasiva? ¿Les dice algo que es la voz pasiva en contraposición con la voz activa? Digo, y aquí ya es donde pues empezamos con la terminología lingüística ahorita, ¿no? Pero, digo, yo recuerdo que esto, pues no sé, yo en la prepa me acuerdo que sufrí porque no la entendía, entonces supongo que también lo vieron en la prepa. Y bueno, y en la carrera pues también, pero ahí pues veíamos gramática, pues había que aprender, ¿no? Bueno, si nadie se acuerda, pues no hay problema. Más bien entonces establezcamos nuestras categorías, ¿no? Vamos a oponer, en general en las lenguas del mundo, una cosa que se llama voz. La voz está relacionada con un verbo y los elementos que aparecen con ese verbo. En algún momento hablábamos, ¿no?, de que existían, por lo menos podíamos distinguir entre verbos transitivos y verbos intransitivos. Y eso tenía que ver con que un verbo intransitivo solo tenía un participante. Y poníamos el ejemplo, pues más o menos prototípico para el español, de un verbo intransitivo, y ese sería morir, ¿no? Morir, uno se muere y ya. Y nadie hace nada, nadie tuvo como la responsabilidad, sino que pues simplemente el efecto, la acción sucede sobre una persona, y si yo digo me morí, bueno, además de que pues no lo podría decir porque estaría muerto, digamos, no necesito nada más, ¿no? Tengo toda la información necesaria para poder expresar una cosa que podríamos llamar gramatical, es decir, una oración correcta en la lengua. Verbos, como por el contrario, matar, ¿no?, o verbos como comer, son lo que llamamos verbos transitivos. Eso significa que tienen dos participantes y que generalmente en las condiciones, más bien en las condiciones generales de la lengua, necesitamos expresar ambos elementos para que la oración
sea adecuada. De tal suerte que si, digo, el problema es que en español, en general, en los contextos adecuados podemos olvidarnos de uno y ahí hay un problema. Pero en teoría, si yo dijera maté, ustedes me podrían preguntar ¿a quién? ¿No? Y entonces ahí es donde me está faltando la información que no tendríamos, ¿no? Que sería el segundo participante. A lo mejor un ejemplo más burdo todavía, pero que puede ser más cercano y que a mí no sé por qué lo tengo como muy claro porque como que me llama mucho la atención, es la oposición entre, por ejemplo, formas como, no sé, yo digo, por ejemplo, me empedé, pero yo sé que también hay gente que dice empedé, ¿no? Entonces hay yo tendría que decir me empedé ayer, mientras, no sé, la comunidad actual de hispanoparlantes chilangos parece que prefiere la forma empedé, nada más, ayer empedé. Y entonces, por ejemplo, a mí justamente si me dicen lo segundo, les tengo que preguntar a quién, porque para mí ese verbo solo es transitivo, es decir, solo funciona con dos participantes. Y si nada más es un proceso que sucede en mí, necesito ese me para que la oración sea completamente gramatical dentro de mi gramática que adquirí de esta lengua, ¿no? Lo que están haciendo ahora es este cambio de, sin necesidad de que haya este me, hacer un verbo intransitivo, de tal manera que ya no es necesario que aparezcan los dos participantes, ¿no? Basta con que digan uno y se entiende que en realidad hablo de un proceso interno. Entonces, digamos, esas serían como las distinciones que podría haber, espero que ese ejemplo sirva, para entender las diferencias entre una voz activa y perdón, entre la transitividad y la intransitividad. ¿Qué tiene que ver esto con la voz? La voz lo que nos permite es establecer las relaciones esperadas o no esperadas dentro de un verbo según este número de participantes. De tal manera que cuando hablamos de una cosa como la voz activa, lo que vamos a tener enfrente van a ser las relaciones que esperamos que haya en un verbo según su significado y según las personas o los elementos que están ahí puestos. Es decir, que si yo digo me empedé, o pongámoslo en más transitivo, ayer vino Juan a la fiesta y lo empedamos, ¿no? Así como hicimos que se emborrachara, esa sería una relación normal dentro de las relaciones esperadas, ¿no? Hay un agente que aparece codificado como sujeto y hay un elemento que en este caso sufre la acción de los agentes que va a ser el objeto. Y eso es como de base están representadas estas cosas dentro del verbo. Y es así como lo esperamos. Y a eso le vamos a llamar voz activa del verbo. Y entonces nosotros en español y en náhuatl, todo lo que hemos visto, más bien, en náhuatl, todo lo que hemos visto hasta ahora han sido voces activas, es decir, las relaciones sintácticas esperadas para el tipo de verbo y el tipo de participantes que tenemos enfrente. Eso primero, ¿queda claro? ¿Esto causa algún problema? Bueno, Bertrán dice que no. El resto del grupo, ¿todos claros hasta acá? Sí, todo bien. Ok, bueno. Entonces, esa sería justo la voz activa. La voz pasiva lo que va a hacer es convertir un verbo transitivo en un verbo intransitivo. Esto significa que vamos a pasar de tener dos elementos a tener uno solo. Pero además de eso, va a reestructurar las relaciones haciendo que lo que era el objeto del verbo en voz activa se convierta en el sujeto de la voz pasiva. Es decir, vamos a quitar a un elemento que era el que hacía la acción para ya no hablar de él, porque no nos interesa hablar de él, porque no lo queremos mencionar, porque ya lo conocemos y no es tan relevante en nuestro discurso, y vamos a tomar al ente sobre el que éste está actuando para ponerlo como sujeto, porque justo nos interesa hablar de él, porque es mucho más importante en la narración, porque tenemos esta intención de enfocarnos en él, ¿no? Y entonces, estamos aquí en un punto entre donde la gramática y el discurso están muy, digamos,
pues mezcladas una con la otra, de tal suerte que estos efectos gramaticales tienen efectos discursivos, o a la inversa, a lo mejor son los efectos discursivos los que se expresan gramaticalmente, es decir, que cuando queremos justo eliminar a un participante, o queremos quitar a un ente ahí que nos estorba, pues vamos a marcarlo dentro de la morfología o sintaxis de nuestra lengua. El español hace este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos Juan come tortillas. Tenemos a Juan, que es el participante que efectúa la acción, y tenemos las tortillas, que son el participante que va a ser afectado por esta acción. Además, tenemos a los dos ahí presentes. Y bueno, entre ellos, el verbo comer establece el tipo de relación que hay entre uno y otro elemento, donde Juan hace eso sobre las tortillas, es decir, comerlas. Tenemos en realidad dos formas en español de hacer la voz pasiva. La que todos nos aprendemos siempre en la escuela es esta: las tortillas son comidas. Y entonces, eso significa que con una nueva estructura, que bueno, esto en la gramática del español se llama perífrasis, elimina al viejo sujeto, es decir, a Juan, y cambia a sujeto al que antes era el objeto de acá. Tortillas de acá, que es el objeto directo. Hay una serie de pruebas que ahora no vamos a ver para saber que algo es un objeto directo en español. Bueno, aquí pasó a sujeto. Y sabemos que sujeto, ahí sí voy a decir la prueba, porque es el elemento que concuerda con el verbo, ¿no? Siempre que haya un elemento que concuerde con el verbo en español, ese es el sujeto, y además es nuestra única buena muestra para conocer los sujetos, ¿no? Esto sería una manera de generar la voz pasiva en español. Dado caso, si queremos traer a colación quién hacía la acción, pues le vamos a poner por Juan, porque, bueno, por Juan es el elemento que hacía la acción y ahora va a aparecer con esta preposición, ¿no? Cambió esta estructura todas las relaciones sintagmáticas, o sea, más bien sintácticas, perdón, que había dentro de esta oración. Esto hasta aquí, cómo se construye la voz pasiva en español, más o menos este efecto de sentido, este cambio, ¿quedan claras? Sí. Ok. Entonces, en náhuatl, para construir la voz pasiva, la forma más usual que vamos a encontrar va a ser justo este lo que aparecía al final de los verbos. Teníamos aquí Kikua, Juan, Tlaxcali, come, Juan. Permítanme un segundo, por favor. Ya, perdón, la administradora del edificio quiere hablar y está marque y marque. Pero bueno, entonces tenemos Kikua, Juan, Tlaxcali. Tenemos aquí la marca del objeto directo. Tenemos también la marca del sujeto. Y bueno, todo eso lo sabemos que está relacionado por el verbo qua, que es comer. Entonces tenemos que una de esas formas hace referencia a Juan y otra de esos prefijos hace referencia a Tlaxcali. Entonces, bueno, es algo así como Juan lo come, y eso que es lo, es este Tlaxcali de acá. Si queremos hacer la forma pasiva en náhuatl, vamos a poner este lo al final del verbo, antes de los prefijos de tiempo y antes de los prefijos de persona. Entonces, en realidad aquí vamos a empezar a encontrar una posición en la palabra verbal que va a implicar aumento o reducción de los participantes. A eso en general le podemos llamar diátesis o cambio de valencia o una cosa así. Son términos lingüísticos. El punto es que estos van a aparecer justo inmediatamente después del verbo y antes de los otros morfemas que indican tiempo y que indican persona. Ya ven que esos también van al final. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aparece este lo, el verbo de acá va a ser intransitivo. Y entonces significa que ya solo va a tener un sujeto.
fíjense como Cualo Tlaxcali pierde este elemento de acá, ¿no? Ya no aparece el ki, ya no puede aparecer. De hecho, si apareciera, es lo que llamaríamos agramatical. Y entonces, Cualo Tlaxcali es más bien las tortillas son comidas. Una cosa que no podríamos hacer en náhuatl es decir por Juan. Si queremos decir que lo hizo Juan, necesitamos la oración de acá. Entonces podríamos decir, Cualvin Tlaxcali, au Kiko a Juan Tlaxcali, ¿no? O Kiko a Juan. O sea, algo así como, las tortillas fueron comidas y fue Juan quien las comió, ¿no? Una cosa así. Entonces, este va a ser nuestro recurso general para generar la voz pasiva en la lengua. Este lo de acá, insisto, va a quitar la posición de objeto directo del verbo, son verbos transitivos todos, y va a eliminarlo para que el que antes tenía esta marca se convierta en el nuevo sujeto. De tal manera, supongamos que de alguna forma yo soy el que puede ser comido. Nechqua, no sé, Nechqua. Entonces, ¿cómo sería la forma pasiva de este de acá? Primero, ¿cómo sabemos, cómo hacemos pasivo al verbo? ¿Con qué morfema habíamos dicho que se hacía? Se va poniendo el lo al final. Poniendo el lo al final, exacto. Entonces, la forma pasiva de qua, comer, es cualo, es comido. Y luego, nechqua, eso significa que el que comen es a mí. Si yo era el objeto, ¿cómo tendría ahora que aparecer en la forma pasiva de acá? Sería el objeto primera persona singular, entonces. Sería, pasa del objeto primera persona singular al sujeto primera persona singular. Ni. Y entonces, nechqua es la forma activa, ni cualo es la forma pasiva. Esto podemos ponerle me come y esto le podemos poner soy comido. Entonces, otra vez, nótense los cambios. El verbo ese se queda igual, es qua. Aquí el que era objeto, nech, ¿no? No hay que olvidar que nech es objeto primera persona singular, pasa a ni, porque cambia sujeto. Y entonces ahora, ni cualo es yo soy comido. Donde, pues ni, es la forma que antes tenía nech. Fíjense cómo aquí ya no aparece. Es más, pongámosle aquí un objeto, un sujeto. Tinechqua es tú me comes. Este ni de acá, este ti de acá va a desaparecer. Ese ya no se puede recuperar. Y este nech, que era el objeto, ahora va a tomar las características del sujeto en la lengua. Es decir, esta serie de prefijos ni, ti, cero, ¿no? Ti, an, cero de nuevo, con glotal al final. Esos van a ser ahora los que van a expresar al que antes era el objeto, al que tenía el nech, al que tenía el tech, al que tenía el ki, etcétera, etcétera, ¿no? O al mitz, etcétera. Entonces, se convirtió en ni, y el ti, pues ya no puede aparecer, y entonces, tinechqua, tú me comes, pasa a ser nicualo, soy comido. Y ya no, insisto, ya no habrá otro sujeto, ya no podemos recuperarlo. ¿Esto hasta aquí queda claro? Pero de ninguna manera se va a expresar entonces el agente original de la voz activa, entonces, a diferencia del español, de los idiomas romances, digamos.
Exacto. O hasta de las germánicas, la gente siempre es como que aparece con un complemento normalmente. Ahí en este caso no, ya no aplica la gente, realmente nos enfocamos desde la perspectiva del objeto, entre comillas. Exacto, sí, es una característica en realidad, ya si nos ponemos de nuevo muy lingüistas, bueno, hay un texto que me parece bastante bueno de Dreyer y no me acuerdo quién más, que viene en un texto ahí de 2007 de Chopin, una sintaxis bastante buena, ¿no? Si les interesa la lingüística, eso es algo que hay que leer, ¿no? Son 3 tomos que si se los leen es como hacer la carrera de lingüística, ¿no? Son muy, muy, muy buenos. O por lo menos la parte de sintaxis de una carrera de lingüística. Y justamente ahí lo que plantean Dreyer y la otra persona, que no me acuerdo quién es que la voz pasiva en las lenguas del mundo, en general, tiene más bien estas características, es decir, que no pueden recuperar los agentes. Entonces, desde ahí, las que son extrañas son las indoeuropeas en general, parece ser, de las romances, las germánicas, que pueden codificar con un por o con la estrategia que sea, ¿no? By en inglés, etcétera. En alemán no me acuerdo cómo es, por ejemplo, en francés debe ser Von un mit, T, ¿no? en alemán es von con genitivo, si bien no recuerdo, no, von con dativo. Bueno, en sí, ahí otra vez se recuperan, ¿no? Lo que es normal es que no se recuperen, o sea, esta estrategia del náhuatl. Y para recuperarlo, necesitamos las 2 oraciones. O sea, soy comido por ti, sí podría ser algo como Nicualo, Tinechua, ¿no? Yo soy comido, tú me comes. Eso sería, yo soy comido por ti. Pero necesitamos las 2 oraciones. En realidad es eso, digo, lo apunta en la gramática. Yo en los textos no recuerdo haber visto esta estrategia siquiera, ¿no? Es decir, solo aparece el lo y ya no se sabe de quién más. Tiene que ver también con este entrecruce entre discurso y sintaxis, ¿no? Ya, si podemos mantener el sujeto y ya nos dijeron en un principio quién hacía la acción, pues ya no lo necesitamos mencionar de nuevo, ¿no? Nos interesa lo otro. Ahí aparecerá al principio y hay que deducir discursivamente, si quieren, pragmáticamente, quién es el que está haciendo la acción. Pero incluso, o sea, es tan poco importante que la sintaxis ya no lo va a marcar, ¿no? Ya no nos va a decir nada. Entonces, sí, esto es como la estrategia más. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, si no tienen más dudas, pues ya no nos da tiempo de regresar al otro texto ni de avanzar con las características morfológicas de la voz pasiva, pero bueno, supongo que ahora los que se encuentran en el texto van a quedar un poco más claros, ¿no? Advertencia, vamos a revisarlo la próxima clase, o a veces nada más puede que acaben en no, como es el caso de cuico, ¿no? Cuico se canta, pero bueno, eso es una particularidad morfológica que veremos en la próxima clase. Igual, por ejemplo, maco es dado, ¿no? No necesitamos el lo ahí. Pero, digamos, la generalidad es que también van a acabar en no. Y en ese sentido, lo había dicho en algún momento, se va a aumentar el número de verbos acabados en o en la lengua. Ya no solo van a ser los de movimiento, que les decía son 5, yo siempre me acuerdo de pano y temo, sino también van a ser estos otros. Pero estos son verbos derivados a partir de una voz pasiva. Es decir, no acaban en o por su clase semántica, acaban en o por un proceso morfológico sintáctico, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más a fondo. Por ahora, de tarea antes de que acabe la clase, ¿qué vamos a hacer con el texto? Bueno, vamos a ir reconociendo en todo el texto sustantivos, verbos y preferentemente ir dando su traducción. Insisto, hay que ir haciendo un pequeño diccionario, un pequeño léxico de los elementos que aparezcan ahí, primero. Segundo, como pueden ver, bueno, hay un Pachtecat, pero también hay otros participantes, en realidad son 3. Entonces, esta tarea, vayan eligiendo también con qué otras 2 personas van a trabajar. Espero que dé el número de gente para el grupo, para ir haciendo equipos, ¿no? Entonces, en equipos de 3 vamos a ir empezando a acercarnos a este texto, y eso significa que entonces también vayan pensando quién va a ser cada personaje.
¿no? Para la hora de intentar montarlo, pues haya con quien ya interactuar. Y entonces, reconocer verbos, reconocer sustantivos y reconocer, más bien, y acordar un equipo para ir trabajando el texto, vayan adelantándolo, vayan leyéndolo, aunque les parezca todavía difícil, aunque no lo vayamos traduciendo, vayan haciéndose una idea de qué trata. Y una vez que tengamos todo eso, pues ya el viernes podemos empezar a traducir con más calma y terminar el tema de voz pasiva. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda o algún comentario? Bueno, pues si no hay dudas, comentarios ni nada, Todo espero. muy bien, gracias. Perfecto. Espero Ya que... les mandé, perdón, en Facebook la bibliografía que me pidieron sobre los Xiplahuan. Hay 4 o 5 títulos, a ver qué opinan. Perfecto. Pues esa hay que revisarla, preferentemente pronto, y también con todo esto, ¿no? Entonces todo esto va a estar ahí, lo vamos a estar tocando, y pues decidan su equipo, y espero que sí les haya caído mejor el cambio de horario.